Salmo capítulo 24. Y leamos juntos, del 1 hasta el 10. Salmo 24, 1 al 10. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la veneración de los que me buscan, y de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras vuestras eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras vuestras eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Tomar asiento. Que Dios así continuamente esté purificando nuestra mente, nuestro corazón, de todo nuestro ser esté rendido ante Él en adoración, porque Él es el Rey y solamente Él es digno de recibir toda esa adoración. Entregamos nuestra ofrenda al Señor esta mañana con esta misma actitud, con gozo y con gratitud por todo lo que Él nos ha provisto, por lo cual también deseamos extender su reino aquí donde nos ha puesto. Hermano Eliseo, por favor, nos ayuda, hermano Ismael. Hermano Ismael, por favor, nos dirige en oración. Padre, hacemos Señor, te damos gracias por el mar, por tu infinita misericordia, Señor. Porque, Señor, tú en tu infinita misericordia, Padre, nos has reunido para que van a alabarte y glorificarte, Señor.
bendiciones que tú nos das cada día al levantarnos, Señor, y al acostarnos, Padre. Sabemos que por tus manos hemos movido, Señor. Te pedimos en esta hora que tú bendiga los diezmos y las ofrendas, Señor, y a cada uno de los hermanos que van a dar con ese corazón expuesto, Padre, para seguir engrandeciendo, Señor, este reino que tú has puesto en la tierra, Padre, para llevar tu palabra, Señor. Bendícenos, oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El que hemos escuchado, vamos a cantar ahora. Perdón, 332. 332.
semanas hemos estado meditando enfocadamente en doctrinas fundamentales de la Reforma Protestante, que este año, a través de todo el año y especialmente este mes, celebramos, siendo los 500 años de la Reforma. La doctrina de la sola Escritura, de que la Biblia es la única norma de autoridad, es la doctrina que para Martín Lutero fue tan clave, tan transformador, al comprender que si era lo que la Escritura misma decía, entonces no era lo que la Iglesia le había enseñado o lo que él venía en la Iglesia enseñando. Fue lo que convenció a Martín Lutero, y lo cual tuvo cautivo su conciencia para decir que al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, y mi conciencia está ligada a ella. Él decía lo que ya decía las Escrituras y lo que hoy nos dicen también en Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nos dice que la palabra de Dios contiene todo cuanto necesitamos para poder no solo ver, sino ser maravillados por la autoridad y la voluntad de Dios. Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Estos son los cantos, estos son los testimonios, estas son las confesiones de los que han conocido verdaderamente a Dios, que lo han conocido a través de su palabra y comprenden que su palabra es suficiente. Es el testimonio nuestro que igualmente nos unimos en 2 de Timoteo 3:16 a lo que Dios dice de su propia palabra. Nos dice que las Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, sabiendo que son las Escrituras suficientes y completas y perfectas para hacernos completamente aptos para toda buena obra, son suficientes y completas y perfectas para que seamos salvos. Entendemos la urgencia de que el pueblo, de que todos pudieran leerla por sí mismos y pudieran ver lo que Dios mismo dice en ellas y pudieran ser apartados de tradición, de error, de engaño, escuchando directamente lo que Dios dice. Es la palabra de Dios la que nos revela, como hemos visto a través de estas semanas, que es por la gracia solamente que el pecador es salvo, que es la salvación por gracia gratuitamente que Dios obra.
a favor del pecador, por medio de Cristo Jesús. Era un clamor fundamental, central de la Reforma. La Iglesia romana enseña que por medio de la misa Dios nos otorga la gracia y el don de la penitencia, remite nuestras faltas e incluso nuestros enormes pecados. Pero los reformadores llamaban a regresar a la Biblia, a la verdad de la doctrina bíblica en cuanto a la salvación, que es por gracia mediante la fe. Nuestra justificación ante Dios es justificación imputada por la gracia a causa de la obra del Señor Jesucristo. Y esto en contraste con la doctrina de que por mérito personal o individual que alguno haga pueda de alguna manera contribuir a la seguridad de su alma. Sola gracia y las doctrinas que se desprenden de la sola gracia, que llamamos las doctrinas de la gracia, la depravación total del hombre, que no es del todo no es tan malo como podría ser, pero es totalmente malo. No hay aspecto de su vida, de su ser, que no haya sido contaminado y degenerado por el pecado. La elección incondicional, que no depende de nosotros, sino que es de Dios escoger. Él es quien escoge y Él salva a quien salva. Él salva a quienes Él quiere, de quienes Él quiere tener misericordia. Es la redención particular, que no todos han de ser salvos, no todos han de ser unidos con Cristo y restaurados a esa comunión plena y eterna con Dios. Murió por muchos y no sabemos cuántos, pero sí, la verdad es bíblica, que no todos serán salvos. Muchos mueren en su pecado. Y no así deja Dios de ser justo, porque el pecado como castigo tiene la muerte. Y el que recibe la aplicación del castigo la ha recibido por el pecado, que francamente, que claramente la Biblia enseña, ha pasado a todos los hombres por el pecado de Adán. Todos en él caímos y todos somos condenados. Si no es de Dios tener misericordia y salvarnos, igualmente pereceremos todos. La doctrina de la perseverancia de los santos, que cuando Dios escoge y Dios salva, Dios no pierde, no se salen de sus manos los que Él ha querido salvar y por quienes envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Seremos guardados, seguros hasta el día en que Él venga. Y seremos reunidos, glorificados juntamente con Cristo para reinar para siempre, como dice su palabra. Su palabra nos dice, Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Prorrumpe el pueblo cristiano en este canto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, desde antes del fundamento del mundo, para el propósito final. Sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar
para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Noten que nos ha dicho que ya tenemos esa redención, que ya nos hizo aceptos en el amado, por los méritos de Cristo Jesús. Lo declara la confesión bautista, a la cual también nos suscribimos, de 1689, en estas palabras: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, hizo una satisfacción adecuada, real y completa a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Así confesamos, porque así nos enseñan las Escrituras. La declaración de la Reforma era también la doctrina de que es solamente por la fe. La justificación del pecador es obrada por fe, por la fe solamente. Romanos capítulo 1, 17. El justo por la fe vivirá. Y Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que no haya en el hombre cómo poder tomar hincapié en esa obra de salvación y atribuir algo para ese resultado. Lo declara otra confesión reformada, la confesión de fe de Westminster, en estas palabras: la fe así recibida y reposada en Cristo y su justicia es el único instrumento de justificación, aunque ésta no actúa sola en la persona justificada, sino que está siempre acompañada de todas las demás gracias salvíficas, no siendo una fe muerta, sino más bien una fe que obra por el amor. Nos dice otra confesión, esta atribuida, al menos en parte, a Juan Calvino mismo, la confesión de Ginebra, señalando esta necesidad para aquellos justificados. Dice: confesamos que la entrada que tenemos a los grandes tesoros y riquezas de la bondad de Dios, que nos es asegurada, es por fe, como también con confianza cierta y seguridad de corazón creemos en las promesas del Evangelio y recibimos a Jesucristo como nos es ofrecido por el Padre y nos es descrito por medio de la palabra de Dios. ¿Qué citan esas confesiones? Sino lo que leemos en Gálatas capítulo 3, verso 6 en adelante. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley,
para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo, por la fe, vivirá. Si usted cree poder ser salvo por cumplir la ley, tiene que cumplirla toda, perfectamente. Y si usted puede cumplir la ley toda, perfectamente, no necesita de un Salvador. Pero no hay quien. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. El justo podrá vivir. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el que vive? Solamente el que ha creído por la fe en Cristo. De eso queremos hablar más hoy. Pues no tanto hablar, de eso queremos escuchar más hoy. Y voy a hacer algo inusual. Y ruego que me permitan esta libertad. Quiero escuchar también nuevamente la enseñanza de un joven de 25 años, predicando acerca de la fe, la necesidad de que creamos, pero de la incapacidad humana de poder hacer eso por su propia cuenta. Aquel se llama Spurgeon. ¿Lo conocen? A temprana edad, y así predicaba. Y a él llegaban muchos a escuchar. Y bajo el ministerio de él muchos eran convertidos. Y fue creciendo y creciendo y creciendo el número de los que llegaban a escuchar. La necesidad que tenemos hoy en día es igual. De predicar la verdad aunque incomode. Predicar la verdad aunque no sea lo que sea la corriente o la tendencia, o sea fácil de oír. De predicar lo que dice Juan capítulo 6, verso 44. Y busquen ese pasaje antes de que dé comienzo a la lectura de este sermón de Charles Spurgeon, predicado el 7 de marzo de 1858. En una mañana cuando aquí no cabrían ni pocos de los que se habían congregado para recibir, no todos de buen agrado, pero para recibir, para escuchar lo que en esa mañana fue predicado por él. Eran miles los que se congregaban, algunos de ellos detractores, buscando cómo hacerlo caer, cómo distraer del ministerio de la palabra de Dios. Pero también muchos seriamente convencidos, compungidos de corazón por la palabra que se predicaba, palabra pura, palabra directa, palabra cortante, palabra que convencía. Juan capítulo 6, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Lo dijo el mismo Jesucristo. Comienza Spurgeon diciendo, venir a Cristo es una frase muy común en la Sagrada Escritura. Se usa para describir esas acciones del alma por las que, abandonando de inmediato nuestros pecados y nuestra justicia propia, volamos hacia el Señor Jesucristo y recibimos su justicia para revestirnos con ella, y su sangre para que sea nuestra expiación. Venir a Cristo entonces encierra el arrepentimiento, la negación de uno mismo y la fe en el Señor Jesucristo.
incluye en sí todas esas cosas que son el acompañamiento necesario de estos grandiosos estados del corazón, tales como la creencia en la verdad, la diligencia en la oración a Dios, la sumisión del alma a los mandamientos del Evangelio de Dios y todas esas cosas que acompañan el amanecer de la salvación en el alma. Venir a Cristo es la única cosa esencial para la salvación de un pecador. Quien no viene a Cristo, haga lo que haga y crea lo que crea, está todavía en hiel de amargura y en prisión de maldad, como dice Hechos 8:23. Venir a Cristo es el primerísimo efecto de la regeneración. En el momento en el que el alma es vivificada, de inmediato descubre su condición perdida y se horroriza ante esa condición. Busca refugio y creyendo que Cristo es el refugio adecuado, vuela hacia Él y descansa en Él. Donde no existe este venir a Cristo, no hay una señal cierta de una nueva vida. Donde no hay una vida nueva, el alma está muerta en delitos y pecados. Y estando muerta, no puede entrar en el reino de los cielos. Venir a Cristo, que es descrito por muchas personas como la cosa más fácil del mundo, es considerado por el texto que citamos, Juan 6:44, como algo total y enteramente imposible para cualquier hombre, a menos que el Padre le lleve a Cristo. No dudamos que siempre será desagradable para la naturaleza carnal, humana. Sin embargo, la ofensa que se hace a la naturaleza humana es a veces el primer paso para lograr que se humille ante Dios. Y si es este el resultado de un proceso doloroso, podemos olvidar el dolor y gozarnos en las gloriosas consecuencias. Primeramente, veremos aquí la incapacidad del hombre, viendo en qué consiste. En segundo lugar, veremos las formas que el Padre emplea, cuáles son y cómo son ejercitadas en el alma. Y luego concluiremos considerando el dulce consuelo que se puede obtener de este texto, que es árido y terrible en apariencia. Primero, la incapacidad del hombre. Dice el texto: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. ¿Dónde radica esta incapacidad? Bueno, no radica en un defecto físico. No se deriva de ningún defecto físico. Si para venir a Cristo, mover el cuerpo o caminar con los pies puede ser de ayuda, pues ciertamente entonces el hombre tiene todo el poder físico para venir a Cristo en ese sentido. Si venir a Cristo incluye decir una oración, el hombre no tiene defecto físico sobre este particular. Si no es mudo, puede decir una oración tan fácilmente como decir una blasfemia. Es tan fácil que un hombre cante uno de los cantos que hemos cantado esta mañana, como que cante una canción profana, teñida de lujuria. No hace falta el poder físico para venir a Cristo. El hombre tiene todo el poder corporal que se necesita. Y cualquier parte de la salvación que consista en eso está entera y totalmente al alcance del hombre, sin necesidad de ninguna ayuda del Espíritu de Dios. Segundo lugar, la incapacidad no se radica en una deficiencia mental. Puedo creer que esta Biblia es verdadera con la misma facilidad que puedo creer que cualquier otro libro es verdadero. En la medida en que creer en Cristo no sea más que un acto de la mente, soy tan capaz de creer en Cristo como soy de creer en cualquier otra persona. Puedo creer lo que Cristo afirma de la misma manera que puedo creer lo que afirme cualquier otra persona. No hay ninguna falta de capacidad en la mente. Es capaz de apreciar como un mero concepto intelectual la culpa del pecado, de la misma manera que es capaz de entender
la culpa que implica un asesinato. Es posible que yo desarrolle la idea mental de buscar a Dios, de la misma manera que puedo ejercitar el pensamiento de la ambición. Tengo toda la fortaleza mental y el poder que se pueden necesitar en la medida en que el poder mental sea necesario para la salvación. Ya, no hay ningún hombre tan ignorante que pueda argumentar su falta de intelecto como una excusa válida para rechazar el Evangelio. Entonces, el defecto no está ni en el cuerpo, ni en lo que debemos llamar en el sentido teológico la mente. No existe ni insuficiencia ni deficiencia en ella, aunque ciertamente es la depravación de la mente, su corrupción o su ruina, lo que después de todo conforma la esencia misma de la incapacidad del hombre. Tercer lugar, la incapacidad radica en la propia naturaleza del hombre. Debido a la caída y por medio de nuestro propio pecado, la naturaleza del hombre se ha vuelto tan degradada, depravada y corrupta que es imposible que el hombre venga a Cristo sin la ayuda de Dios el Espíritu Santo. La razón de por qué el hombre no puede venir a Cristo no es porque no pueda venir por alguna razón relacionada con su cuerpo o con el simple poder de su mente. El hombre no puede venir a Cristo porque su naturaleza está corrompida y no tiene ni la voluntad ni el poder para venir a Cristo, a menos que sea traído por el Espíritu. Déjenme darles un ejemplo. Vemos a una madre con su bebé en sus brazos. Ustedes le dan un cuchillo y le dicen que le dé al bebé una puñalada en el corazón. Ella responde, en verdad, de todo corazón, no puedo. Ahora, en lo que se refiere a su poder físico, ella podría si quisiera. Tiene un cuchillo y tiene el niño. El pequeño está indefenso y la madre tiene la suficiente fuerza en su mano para darle una puñalada. Pero tiene mucha razón cuando dice que no puede hacerlo. Es muy posible, como un simple acto de su mente, que la madre piense en matar a su hijo, y sin embargo ella dice que no puede pensar en tal cosa. Y no miente cuando dice eso, porque su naturaleza de madre no le permite hacer algo frente a lo cual su alma se revela. Simplemente debido a que es la madre del niño. Ella siente que no puede matarlo. Sucede lo mismo con el pecador. Venir a Cristo es tan detestable para la naturaleza humana. Aunque los hombres podrían venir a Cristo si quisieran, al menos en lo que concierne a las fuerzas físicas y mentales, y estas, por cierto, tienen una reducida esfera de acción en la salvación. Es estrictamente correcto decir, sin embargo, que ni quieren ni pueden venir, a menos que el Padre que ha enviado a Cristo les traiga. Vamos a profundizar más en este tema. ¿En qué consiste esta incapacidad humana en sus mínimos detalles? Consiste, primero, en la rebeldía de la voluntad. Tenemos la rebeldía de nuestra voluntad. Los hombres pueden salvarse si quieren, dicen algunos, que rechazan la enseñanza bíblica. Nosotros respondemos que todos creemos eso. Pero es precisamente en estas palabras, si ellos quieren, ¿dónde está el problema? Afirmamos que nadie quiere venir a Cristo, a menos que sea traído. No lo afirmamos nosotros.
sino que el mismo Cristo lo declara en Juan capítulo 5, verso 40. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Mientras ese no queréis venir permanezca en la Santa Escritura, no podremos ser convencidos de creer en alguna doctrina de libertad de la voluntad de hombre. Es sorprendente, sin embargo, cómo la gente, al hablar de este tema del libre albedrío, de la voluntad libre del hombre, dice: yo creo que los hombres pueden ser salvos si quisieran. Mi querido amigo, esa no es para nada la pregunta. La pregunta es esta: ¿tienen los hombres la inclinación natural a someterse a las humillantes condiciones del Evangelio de Cristo? Declaramos, con base en la autoridad de la Biblia, que la voluntad humana está tan desesperadamente inclinada al mal, tan depravada, tan orientada a todo lo que es malo, tan opuesto a todo lo que es bueno, que sin la influencia poderosa, sobrenatural e irresistible del Espíritu Santo, ninguna voluntad de hombre podrá ser obligada a ir a Cristo. Si no es, permítanme repetir, si no es por la influencia poderosa, sobrenatural e irresistible del Espíritu Santo, ninguna voluntad de hombre podrá ser obligada a ir a Cristo. Tú respondes, ¿qué? Que a veces los hombres sí quieren ir sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo digo, ¿has conocido a alguien que sí quiera? Yo he conversado con muchos cientos, no con miles de cristianos, todos con diferentes puntos de vista, unos jóvenes, otros viejos, pero nunca he tenido la suerte de conocer a uno que pudiera afirmar que vino a Cristo por su propia voluntad, sin necesidad de ser traído. La confesión universal de todos los verdaderos creyentes es esta: yo sé que si Jesucristo no me hubiera buscado cuando yo era un extraño completamente alejado del redil de Dios, aún hasta este momento estaría caminando errante, muy lejos de Él, a gran distancia de Él, y amando esa distancia cada vez más. Todos los creyentes afirman, en consenso general, la verdad de que los hombres no vendrán a Cristo hasta que el Padre que ha enviado a Cristo les traiga. En segundo lugar, la incapacidad del hombre radica en su entendimiento entenebrecido. No solo la voluntad es obstinada, el entendimiento está entenebrecido. De todo esto tenemos abundantes pruebas en la Escritura. No estoy haciendo simples aseveraciones, sino que estoy declarando doctrinas que son enseñadas con autoridad en las Sagradas Escrituras y conocidas en la conciencia de cada cristiano. El entendimiento del hombre está de tal manera entenebrecido que no puede entender las cosas de Dios de ninguna manera hasta que su entendimiento sea abierto. El hombre interior es ciego por naturaleza. La cruz de Cristo, tan cargada de glorias y brillando con todo tipo de atractivos, nunca le atrae porque está ciego y no puede ver sus maravillas. Háblale de las maravillas de la creación, muéstrele el arco iris que surca el cielo, déjale mirar las glorias de un paisaje. Claro que estas las puede ver, pero háblale de las maravillas del pacto de gracia. Comenta acerca de la seguridad que tiene el creyente en Cristo. Dile las bellezas de la persona del Redentor y verás que está sordo a todas tus descripciones. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. El hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Mientras es un hombre natural, no tiene el poder de discernir las cosas de Dios. Bien, dice alguno, creo que he desarrollado un criterio razonable en los temas de teología. Pienso que puedo entender casi todo. Bueno, cierto, puedes haberlo logrado en cuanto a la letra, pero en su espíritu y en una verdadera recepción que penetre hasta el alma y su comprensión verdadera, no puedes haberlas logrado, a menos que hayas sido traído por el Espíritu. Pues en tanto que esta escritura sea verdad, es decir, que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales, es imposible que las hayas entendido, a menos que hayas sido regenerado y hayas sido hecho un hombre espiritual en Cristo. Por lo tanto, la voluntad y el entendimiento son dos grandes puertas, impidiendo ambas nuestro paso para venir a Cristo. Y hasta que estas puertas no sean abiertas por las dulces influencias del Espíritu Santo, están cerradas para siempre, para todo lo relacionado con el venir a Cristo. En tercer lugar, y son 4, nuestros afectos son depravados. Los afectos constituyen una buena parte del hombre y están depravados. El hombre, tal como es antes de recibir la gracia de Dios, ama cualquier cosa más que las cosas espirituales. ¿Quieres una prueba de esto? Mira a tu alrededor. No se necesita un monumento en honor a la depravación de los efectos humanos. Mira cualquier lugar. No hay ni una sola calle, una sola casa, un solo corazón que no muestre la triste evidencia de esta terrible verdad. ¿A qué se debe que los hombres no se congreguen en todas partes del mundo, en la casa de Dios el domingo? ¿Por qué no nos dedicamos más a la lectura de la Biblia? ¿Por qué la oración es un deber casi universalmente descuidado? ¿Por qué se ama tan poco a Cristo? Porque quienes profesan ser sus discípulos son tan fríos en el afecto hacia Él. ¿De dónde proceden estas cosas? Con toda seguridad no podemos encontrar otra fuente sino esta: la corrupción y la contaminación de los afectos del hombre. Amamos lo que debemos odiar y odiamos lo que debemos amar. Hasta que estos efectos sean renovados por medio del llamado soberano del Padre, no es posible que algún hombre ame al Señor Jesucristo. Cuarto lugar, nuestra conciencia está en ruinas. También la conciencia ha sido dominada completamente por la caída. Simplemente miren a los hombres. ¿Quién posee de todos los hombres una buena conciencia delante de Dios? Solo el hombre regenerado. ¿Piensan ustedes que si las conciencias de los hombres les hablaran siempre de manera fuerte y clara, vivirían cometiendo cada día actos tan opuestos a la justicia como las tinieblas se oponen a la luz? No, amados, la conciencia me puede decir que soy un pecador, pero esa conciencia no me puede hacer sentir que soy un pecador. La conciencia me puede decir que tal y tal cosa es mala, pero ¿qué tan mala es? Esa misma conciencia no lo sabe. ¿Acaso le han dicho la conciencia alguna vez a algún hombre sin la iluminación del Espíritu que sus pecados merecen la condenación? O si alguna conciencia alguna vez hizo eso,
guió esa conciencia a ese hombre a sentir el aborrecimiento del pecado como pecado. De hecho, alguna vez una conciencia trajo al hombre a tal negación de sí mismo que llegó a sentir aborrecimiento de sí mismo y de todas sus obras y la necesidad de venir a Cristo. No, la conciencia, aunque no está muerta, está arruinada. Su poder está dañado, ya no tiene esa agudez visual, ni esa mano poderosa, ni esa voz de trueno que tuvo antes de la caída. Entonces, debido a la depravación de la conciencia, se requiere que el Espíritu Santo intervenga para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador y para traernos al Señor Jesucristo. La incapacidad del hombre es lo que resulta. Sin embargo, dirá alguno, en todo lo que has dicho hasta ahora, me da la impresión de que consideras que la razón por la que los hombres no vienen a Cristo es que ellos no quieren, en lugar de que no pueden. Cierto, muy cierto. Creo que la razón de mayor importancia de la incapacidad del hombre es la rebeldía de su voluntad. Una vez que se supera esa rebeldía, creo que se ha quitado esa gran piedra que tapa el sepulcro y ya está ganada la parte más dura de la batalla. Pero, permiten ir un poco más lejos. El texto que estamos mirando no dice ningún hombre quiere venir, sino que dice ninguno puede venir. Muchos creen que la palabra puede no es más que una expresión que no conlleva otro significado más que el de quiere. Pero estoy convencido que eso no es correcto. No solamente hay en el hombre una renuencia a ser salvado, sino que también hay una impotencia espiritual para venir a Cristo. Y esto se lo puedo demostrar a cualquier cristiano con mucha facilidad. Me dirijo a los que ya han sido vivificados por la gracia divina al preguntarles, ¿no les enseña su experiencia que hay momentos en los cuales quieren servir a Dios, pero que sin embargo no pueden hacerlo? ¿No se han visto obligados a veces a decir que han querido creer, pero que han tenido que orar diciendo, Señor, ayude mi incredulidad? Porque a pesar de que tienen todo el deseo de recibir el testimonio de Dios, su propia naturaleza carnal ha sido demasiado poderosa para ustedes, de tal manera que han tenido la necesidad de ayuda sobrenatural. Pues bien, si el Hijo de Dios que tiene nueva vida encuentra una incapacidad espiritual, ¿cuánto más no la encontrará el pecador que está muerto en delitos y pecados? Si el cristiano maduro, después de 30 o 40 años, aún encuentra que quiere pero no puede, si tal es su experiencia, no parece más que probable que el pobre pecador que todavía es incrédulo necesite tanto el poder como el querer. Si el pecador tiene poder para venir a Cristo, ¿cómo debemos interpretar las continuas descripciones de la situación del pecador que encontramos en la santa palabra de Dios? Efesios capítulo 2, verso 1 nuevamente. Dice que el pecador está muerto en delitos y pecados. ¿Podrías afirmar que la muerte solo significa la ausencia de voluntad? Bueno, ciertamente un cadáver es tanto incapaz como es renuente. ¿O acaso no ven todos los hombres que hay una distinción entre querer y poder? ¿No podría ese cadáver ser lo suficiente revivido para tener voluntad y sin embargo ser tan impotente
que ni siquiera puede mover su mano en su pie. Cuando Dios da el querer, Él no atormenta al hombre haciéndolo desear lo que no puede alcanzar. Sin embargo, Dios hace tal división entre el querer y el poder para que se vea que ambas cosas son dones muy distintos del Señor nuestro Dios. Dones del Señor nuestro Dios. El Espíritu Santo es de quien quiero hablar ahora. Si todo lo que Dios, el Espíritu Santo, hace por mí es darme el querer hacer estas cosas por mí mismo, ¿no nos hacemos partícipes en gran medida de su gloria? Y no podría entonces ponerme de pie y decir con toda osadía: es cierto que el Espíritu me dio la voluntad de hacer esto, pero aún así yo lo hice por mí mismo. Y por lo tanto, yo también puedo gloriarme, y puesto que yo hice todas estas cosas sin ayuda de lo alto, no voy a arrojar mi corona a sus pies. Es mi corona. Yo me la gané. Yo la voy a conservar. Mientras en la Escritura se diga que el Espíritu Santo es siempre la persona que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, mantendremos como legítima conclusión que su obra consiste en algo más que solo en hacernos querer. Debe haber algo más que la falta de querer en un pecador. Debe haber una real y absoluta falta de poder entonces. Está diciendo ahí, y vuelvo a repetir esa última parte. Debe haber, pues, más que una falta de querer en un pecador, la realidad de que tiene una falta de poder. ¿No hacemos nada entonces? Todavía hay alguien que dice: bueno, si yo no puedo salvarme a mí mismo y no puedo venir a Cristo, debo quedarme quieto y no hacer nada. Si hay hombres que dicen eso, y si hay hombres que diciendo eso serán condenados. Les hemos repetido con mucha claridad que hay muchas cosas que pueden hacer. Encontrarse continuamente en la casa de Dios está en su poder. Estudiar la palabra de Dios con diligencia está en su poder. Renunciar a los pecados visibles, abandonar los vicios que practican, lograr que su vida sea honesta, sobria y justa, al menos humanamente o de apariencias, está en su poder. Para eso no necesitan ninguna ayuda del Espíritu Santo. Todo eso lo pueden hacer solos. Pero hacerlos para Cristo. Venir a Cristo ciertamente no está en su poder. Hacerlo sin antes haber sido renovados por el Espíritu Santo. Vean que su falta de poder no es ninguna excusa, dado que no tienen ningún deseo de venir y están viviendo en rebeldía voluntaria contra Dios. Su falta de poder radica principalmente en la obstinación de su naturaleza. Supongan que un mentiroso dice que no está en su poder decir la verdad, que ha sido un mentiroso por tanto tiempo que ya no puede dejar la mentira. ¿Sería eso una excusa para él? Si un borracho se ha vuelto tan alcohólico que le resulta imposible pasar frente a una cantina sin entrar en ella, ¿le disculparían por eso? No.
puesto que su incapacidad para reformarse está en su naturaleza, que no quiere ni reprimir ni conquistar. El acto y la causa de ese acto, ambos provienen de la raíz del pecado, y son dos males que no pueden excusarse el uno al otro. Recuerden que no hacer nada es quedar condenados por toda la eternidad. Esta verdad de la incapacidad del hombre, que aparentemente condena a los hombres y les cierra las puertas, es, después de todo, la gran verdad que ha sido bendecida para la conversión de los hombres. Hacer nada, vuelvo y repito, es quedar condenado. Pero la verdad de la incapacidad que aparentemente condena a los hombres y les cierra las puertas, es después de todo la gran verdad que ha sido bendecida para la conversión de los hombres. Pasando de la incapacidad de los hombres, pasamos al segundo punto, que es las formas que el Padre emplea para traernos a Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es la gran verdad. Entonces nos preguntamos, ¿cómo trae el Padre a los hombres? La predicación del Evangelio es el instrumento para traer a los hombres. Pero tiene que haber algo más que esto. Les pregunto, ¿a quién dirigió Cristo esas palabras? Pues a la gente de Capernaum, donde él había predicado con frecuencia, donde había pronunciado tristemente y lamentando los ayes de la ley y las invitaciones del Evangelio. En esa ciudad había realizado poderosas obras y había hecho muchos milagros. En efecto, tantas enseñanzas y tantos testimonios milagrosos les habían dado, que él declaró que Tiro y Sidón se habrían arrepentido desde mucho tiempo atrás, en Cilicio y Ceriza, si hubieran sido bendecidas con tales privilegios. Ahora, si la predicación del propio Cristo no bastó para hacer capaces a estos hombres para venir a Cristo, no puede ser posible que todo lo que se necesitaba para que el Padre trajera a los hombres era simplemente la predicación. Hermanos, fíjense bien, se puede ser traído por el Evangelio o ser traído por el ministerio sin ser traído por Dios. Claramente es una atracción divina la que se quiere describir con lo que ha dicho. Una atracción del Dios Altísimo, la primera persona de la Santísima Trinidad, que envía a la tercera persona, el Espíritu Santo, para inducir a los hombres a venir a Cristo. ¿Es esto contra la voluntad del hombre? Cristo arrastra a los hombres hacia Él al ver que ellos no quieren venir. No, Cristo no arrastra a la gente tomándolos de los cabellos. Creo que los atrae tomándolos del corazón. Fíjense bien que en la atracción del Padre no hay ningún tipo de presión. Cristo nunca obligó a nadie a venir a Él en contra de la voluntad de esa persona. Si un hombre no quiere ser salvado, Cristo no lo salva en contra de su voluntad. Escuchen bien, porque por ahí se van muchos erradamente. Escuchen su explicación. ¿Cómo le trae el Espíritu Santo entonces? Pues haciendo que quiera venir, haciendo que el pecador desee venir.
no usa la persuasión moral. Jesucristo convence, no persuade. Él convence. Él conoce un método más cercano para tocar el corazón. Va a la fuente del corazón y Él sabrá cómo, por medio de alguna operación misteriosa, cambia la voluntad y la pone mirando en la dirección contraria, de tal manera que el hombre es salvado. En contra de su vieja voluntad es salvado. Citando ahí las palabras paradójicas de Ralph Erskine. Salva contra la vieja voluntad. Cambia la voluntad del hombre. Pero el pecador es salvado. Y es salvado con su pleno consentimiento, no acuerdo, pero deseo, porque se le ha infundido el querer en el día del poder de Dios. No se imaginen que alguien vaya a ir al cielo pataleando todo el camino y forcejeando contra la mano que lo lleva. No piensen que alguien va a ser lanzado para que se bañe en la sangre del Salvador toda vez que trata de huir del Salvador. No. Es cierto que antes el hombre no quiere ser salvo, pero cuando el Espíritu Santo pone su influencia en el corazón, se cumple la Escritura. Le dice, atrae en pos de ti, correremos. Cantar 1:4. Lo seguimos, en tanto que Él nos lleva, contentos de obedecer la voz que antes habíamos despreciado. Punto central es este, que ha habido un cambio de voluntad. ¿Cómo ocurre esto? Nadie lo sabe. Es uno de los misterios, claramente percibidos como un hecho, pero cuya causa ninguna lengua puede declarar y ningún corazón puede adivinar. Sin embargo, lo que sí podemos decir es la manera aparente en que el Espíritu Santo opera. Lo primero que el Espíritu Santo hace cuando entra en el corazón de un hombre es eso: remueve la propia opinión o la buena opinión que tiene el hombre de sí mismo. Al entrar el Espíritu encuentra dotado al hombre con una muy buena opinión de sí mismo, y no hay nada que impida tanto a un hombre venir a Cristo como una buena opinión de sí mismo. El hombre dice, yo no quiero venir a Cristo. Yo tengo mi propia justicia tan buena como cualquiera pudiera desearla. Siento que puedo entrar al cielo con mis propios méritos. Y entonces el Espíritu Santo desnuda el corazón. Le permite ver el cáncer repugnante que está ahí consumiendo su vida. Le descubre toda la negrura y la inmundicia de esa alcantarilla del infierno, o sea, el corazón del hombre. Y el hombre se horroriza y dice, nunca pensé que yo fuera así. Esos pecados que yo consideré pequeños han alcanzado una estatura inmensa. Lo que pensé que no era más que un montón de tierra ha crecido y ha llegado a ser una montaña. Lo que no era más que una plantita creciendo en la pared se ha convertido en un cedro de Líbano. Oh, piensa el hombre, voy a tratar de reformarme. Haré las buenas obras que se necesiten para borrar todas mis malas acciones. Entonces viene el Espíritu Santo y le muestra que no puede hacer eso. Le quita el poder imaginario y la fuerza que estaba basada en mera fantasía.
Y entonces el corazón desnudado se despierta. Y el hombre se encuentra que está al borde de la desesperación y exclama: no podré ser salvo nunca. Nada podrá salvarme. Pero entonces llega el Espíritu Santo y le muestra la cruz de Cristo. Y le da ojos ungidos con colirio del cielo y le dice: mira esa cruz. Ese hombre murió para salvar a los pecadores. ¿Sientes que eres un pecador? Él murió para salvar. Y el Espíritu hace que el corazón crea y venga a Cristo. ¿Y cuándo viene a Cristo? Porque el Espíritu le ha traído dulcemente. Encuentra, dice Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual guardará su corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Podrán darse cuenta con toda claridad que todo esto puede hacerse sin necesidad de ninguna presión. El hombre es traído tan de buena gana que es como si no fuera traído. Viene a Cristo dando su pleno consentimiento, tan de buena gana como si ninguna secreta influencia hubiera sido aplicada a su corazón. Pero esa influencia tiene que ser aplicada. Pues nunca ha habido nadie, ni tampoco lo habrá, que pueda o que quiera venir al Señor Jesucristo por sí mismo. En tercer lugar, concluye con el dulce consuelo que nos trae el descansar en esta verdad bíblica de la gracia, la misericordia de Dios que salva. Alguno dirá: si lo que este hombre predica es cierto, ¿en qué se convertirá mi religión? Bueno, habrás de saber que durante mucho tiempo me he estado esforzando. Continúa diciendo el que hace la pregunta: ¿en qué se convertirá mi religión? Durante mucho tiempo he estado esforzándome y no me gusta que me digas que un hombre no se puede salvar a sí mismo. Yo creo que sí puede. Y por lo tanto pretendo perseverar en ese esfuerzo. Bueno, respondo: si creo lo que tú dices, debo abandonarlo todo y comenzar de nuevo. Así es, amigos, responde Spurgeon. Sería algo muy bueno que lo intenten. No crean que vaya a reaccionar con alarma si lo hacen. Recuerden que están construyendo una casa sobre la arena y solo es un acto de caridad si vengo a sacudirla un poco. Les aseguro en el nombre de Dios que si su fe no tiene un mejor fundamento que la propia fuerza de ustedes, no podrán resistir el juicio de Dios. Nada durará por toda la eternidad que no haya venido de la eternidad. A menos que el Dios eterno haya hecho una buena obra en su corazón, todo lo que pueden haber hecho será descubierto en el último día, en el que se rendirán cuentas. Es en vano que vayan a la iglesia, que observen el domingo, que oren asiduamente. Es en vano que sean honestos con sus vecinos y que su conversación sea siempre honorable, si tienen la esperanza de ser salvos por medio de estas cosas. Es totalmente en vano que confíen en eso. Guarden perpetuamente el domingo, sean tan santos como puedan. No los voy a disuadir de hacer estas cosas. Dios no lo quiera. Crezcan en ellos, pero no confíen en ellas. Pues si confían en ellas, encontrarán que no funcionan cuando más la necesitan. Si hay algo más que ustedes crean que pueden hacer sin la ayuda de la divina gracia, entre más pronto se liberen de la esperanza que se pudo haber engendrado así,
Mejor para ustedes, pues es una vana ilusión confiar en algo hecho por la carne. Un cielo espiritual debe ser habitado por hombres espirituales y la preparación para entrar ahí debe ser realizada por el Espíritu de Dios. En conclusión, exclama uno diciendo: he estado participando en un grupo donde se me ha dicho que yo podía, por decisión propia, arrepentirme y creer, y la consecuencia de eso es que he venido posponiendo esa decisión hasta, de día en día. Pensé que podía decidir el día que yo quisiera, que yo solo tenía que decir: Señor, ten misericordia de mí, y creer, y entonces sería salvo. Pero usted ahora me ha arrebatado toda esa esperanza. Siento que el asombro y el horror se apoderan de mí. De nuevo digo, mi querido, es algo que me da mucho gusto escuchar. Este era el efecto que yo esperaba conseguir, por la gracia de Dios, al predicar. Ruego que sienta cada vez más eso mismo. Cuando ya no tengas ninguna esperanza de salvarte a ti mismo, tendré la esperanza de que Dios ha comenzado a salvarte. Tan pronto como tú digas: no puedo venir a Cristo, Señor, toma mi mano, ayúdame, me regocijaré por ti. El que tiene el querer, aunque no tenga el poder, siente que la gracia ha comenzado a trabajar en su corazón. Y como Filipenses 1:6 nos dice, Dios no lo dejará hasta que el trabajo haya sido terminado, perfeccionado. Pero tú, pecador, despreocupado, aprende que tu salvación está ahora en las manos de Dios. Recuerda que tú estás enteramente en las manos de Dios. Has pecado contra Él y Él quiere condenarte. Condenado estás ya. No puedes resistir su voluntad ni frustrar su propósito. Mereces su ira, y si Él elige derramar la abundancia de su ira sobre tu cabeza, tú no puedes hacer nada para impedirlo. Si por otro lado Él elige salvarte, Él es capaz de hacerlo completamente. Tú estás en la mano de Él. Él es el Dios al que ofendes cada día. No tiemblas cuando piensas que tu destino eterno depende ahora de la voluntad de aquel a quien has enojado y enfurecido. No tiemblan tus rodillas y no se te congela la sangre. Si es así, me da mucho gusto, puesto que esto puede ser el primer efecto en tu alma de la atracción del Espíritu. Tiembla. Tiembla al pensar que el Dios al que has airado es el mismo Dios del que depende enteramente tu salvación o tu condenación. Salmo 2, verso 12. Temblad y orad, honrad al Hijo, para que no se honore y para que no perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su bien. La evidencia de venir a Cristo es esta. Algunos de ustedes no han comenzado a llorar la lágrima penitencial. Durante la predicación del culto de esta mañana, ¿no ha susurrado su corazón diciendo estas palabras? Señor, sálvame o perezco, porque yo no puedo salvarme a mí mismo. ¿No he escuchado que dicen en su corazón algunos: Jesús, Jesús,
toda mi confianza está en ti. Yo sé que ninguna justicia propia puede salvarme, sino solo tú. Oh Cristo, pase lo que pase, me arrojo por completo en tus manos. Pues mis hermanos y hermanas, ustedes son traídos por el Padre. Ustedes no hubieran podido venir si Él no los hubiera traído. Cuán dulce es ese pensamiento. Si Él los ha traído, ¿saben cuál es la conclusión maravillosa? Déjenme repetir solamente un texto. Y espero que les traiga consuelo. En Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te soportaré con misericordia. Hermanos y hermanas, en la medida en que Él los ha traído, tienen la prueba de que Él los ha amado desde antes de la fundación del mundo. Dejen que su corazón dé saltos de alegría, porque ustedes le pertenecen. El nombre de cada uno de ustedes fue escrito en las manos del Salvador cuando fueron clavadas al maldito madero. El nombre de cada uno de ustedes brilla hoy en el pectoral del grandioso sumo sacerdote. Y estaba ya ahí antes de que el lucero de la mañana conociese su lugar o los planetas tuvieran su órbita. Gócense en el Señor, todos ustedes que han venido a Cristo, y den voces de alegría, todos ustedes los que han sido traídos por el Padre, pues esta es la prueba con que cuentan, su solemne testimonio de que han sido elegidos en eterna elección de entre todos los hombres y de que serán guardados por el poder de Dios, por medio de la fe, para la salvación que está lista para ser revelada. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, hemos escuchado tu palabra predicada nuevamente a través de tu siervo hace tantos años. Una verdad que no pasa de ser urgente para nuestro vida y para cada alma, si ha de ser salva, perdonada, reconciliada contigo para siempre. Danos de tu misericordia, derrama sobre nosotros tu Espíritu, para que, incapaces como somos, veamos, entendamos y respondamos. Vengamos a la cruz y ahí descansemos. Seamos librados de la condenación justa y merecida, de la ira venidera y de toda incapacidad y falta de deseo para amar y servir en todo momento. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro único mediador. Amén. Puestos en pie, vamos a cantar.
311 en su himnario. 311. A Él, en medio de verdad y